Continuamos hoy con nuestro estudio expositivo del libro a los Hebreos. Estamos en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios amado, rogamos, Señor, tu guía por medio de tu Espíritu Santo para que tu palabra, Señor, pueda ser iluminada a nuestro entendimiento, para que podamos comprenderla, guardarla en nuestro corazón y vivirla cada día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El capítulo 2 del libro a los Hebreos continúa con el argumento de que Cristo es superior a los ángeles, pero aquí en estos versículos el escritor hace una interrupción de ese argumento para dar una exhortación, y precisamente es la primera de 5 que hay en este libro a los Hebreos. Y lo primero que tenemos que preguntarnos aquí, bueno, ¿a quién se está dirigiendo el autor de la carta? Pues parece ser que a personas que nunca se opusieron activamente al Señor Jesucristo, sino que simplemente rechazaron el Evangelio. Personas que conocen la verdad, personas que creen la verdad en el sentido de que la reconocen como verdadera, como justa, personas que son conscientes de las buenas noticias de salvación que han venido a través del Señor Jesucristo. Pero estas personas no están dispuestas a entregarle sus vidas a Él. Así que el llamado que Dios les hace lo dejan pasar. Y por esta razón son condenados eternamente. Así que esta exhortación es un llamado muy importante y muy urgente. Como mencioné al principio, aquí el autor está hablando acerca de los ángeles y cómo el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Y estos versículos que acabamos de leer es una interrupción a ese tratado sobre los ángeles comparándolo con Cristo. Y el escritor nos hace aquí una invitación o una exhortación. En el capítulo 1, el autor está hablándole a los creyentes acerca de quién es Cristo, que Él es superior a todo, que Él es superior a todos, que Él es el exaltado, que solo Él puede limpiar el pecado, que Jesucristo es Dios, que es el Creador, que es digno de toda la adoración. Y aquí el autor precisamente hace una invitación a sus lectores, a aquellos que están escuchando, que han oído el Evangelio, a responder activamente a eso que han escuchado. Así que aquí el autor de Hebreos está exhortando, está advirtiendo e invitando a estas personas para que acepten, para que reciban esa salvación que viene por medio del Señor Jesucristo. O sea, que tengan una respuesta positiva. No solamente quiere que Cristo sea exaltado, sino que Cristo sea aceptado por ellos. Ahora, la palabra de Dios y particularmente el Evangelio exige una respuesta. Recordemos que el Señor Jesucristo recibió el rechazo de su propio pueblo por la dureza de sus corazones. Recordemos que hay toda una historia de persecución a los profetas, a los mensajeros de Dios. Pero aún así el Señor Jesús se preocupaba por la salvación del pueblo judío. Miremos lo que dice Mateo 23:37. Dice así la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
Así que el Señor Jesucristo tenía una preocupación legítima por la salvación de su pueblo, porque la gente respondiera de una manera positiva al Evangelio. Veamos lo que dice allí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versos 39 y 40. Dice así la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en Hebreos 13:22, el autor dice que la carta es una palabra de exhortación. Veamos lo que dice. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Así que aquí el autor de esta carta a los hebreos está apasionado con esta disertación que está haciendo, diciendo que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, pero aquí intercala una invitación que sale de su corazón. Y como toda buena invitación, pues incluye tanto una exhortación como una advertencia. O sea, ¿qué hacer y qué pasa si no se hace eso? Ahora, en el capítulo 1 se manifestó, se expuso la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y aquí el autor, el escritor, parece que nos estuviera haciendo una pregunta. Y ahora que conoces esto, ¿qué vas a hacer con lo que conoces? Porque realmente podemos conocer todo lo que se pueda conocer del Señor Jesucristo y aún así ir al infierno si nunca lo hacemos nuestro. Muy bien, así que vamos con mayor detenimiento. ¿A quién va dirigida realmente esta advertencia? Pues no puede ser directamente a los cristianos, porque ellos han aceptado y han recibido esa obra de salvación. La advertencia tampoco puede ser dirigida a quienes nunca han oído el Evangelio, porque pues no pueden rechazar algo que no conocen, que no tienen conocimiento. Así que esta advertencia pues debe ser dirigida a no cristianos y específicamente a judíos, personas convencidas intelectualmente del Evangelio, pero que no lo reciben para sí mismos. Ahora surge aquí otra pregunta bien interesante. Si esta exhortación o esta advertencia va dirigida hacia los incrédulos, ¿por qué escribe el autor nosotros y nos? En el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y en la segunda parte de este versículo dice que nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Será que él se está incluyendo entre los convencidos intelectualmente, pero que no se han entregado? ¿O el autor está diciendo que él no es cristiano? Pues no, no es así. Ahora, ese nosotros se está refiriendo a la nacionalidad de todos los judíos que han oído la verdad. El hecho de que el autor aquí se identifique con ellos diciendo nosotros no significa que esté en la misma posición espiritual que ellos. Simplemente parece estar diciendo todos los que hemos oído el Evangelio debemos aceptarlo. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado a personas que dicen lo siguiente: sí, yo creo que Cristo es el Salvador y que lo necesito, pero aún no estoy listo para asumir ese compromiso. Puede pasar eso con nuestro cónyuge, con un hermano, con un amigo. Van a la iglesia, oyen la palabra de Dios, saben que es verdad, conocen la necesidad de esa palabra y de esa verdad, pero no están dispuestos a comprometerse y a aceptar personalmente la obra del Señor Jesucristo. Son como esas personas que creen que una barca lo puede mantener a flote en el agua, pero nunca se suben. Así que parece ser que esta advertencia es para todos aquellos que han oído el Evangelio, que conocen los hechos del Señor Jesucristo, que saben que Él murió por ellos, que desea perdonarles sus pecados, que puede darles una nueva vida, pero no están dispuestos a confesarlo como el Señor y como el Salvador de sus vidas.
Y podríamos afirmar que estas personas entran dentro de la categoría de las personas más trágicas en la existencia del hombre. Así que hay muchas personas que saben la verdad y a veces están al borde de la decisión correcta, pero nunca toman esa decisión, se deslizan. A ellos es que está hablando este pasaje. Y el propósito precisamente de estos primeros 4 versículos del capítulo 2 es ayudar a estas personas a tomar una decisión hacia el Señor Jesucristo. Es como darles un empujón hacia Cristo. Ahora, en el sentido amplio, este mensaje no solamente está restringido a los judíos incrédulos, es para cualquier persona que esté al borde de hacer su decisión por Cristo. Muy bien, entremos de lleno en este texto. Este texto nos da básicamente 3 razones para recibir esa salvación que viene por medio del Señor Jesucristo. La primera es el carácter de Cristo, la segunda la certeza de juicio y la tercera la confirmación de Dios. Así es que vamos a desarrollar estos 3 puntos. Primero, el carácter de Cristo. Veamos lo que dice el capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué decimos que esta declaración tiene que ver con el carácter de Cristo? Y la primera palabra que aparece en este versículo es por tanto. Aquí equivale a consecuencia. O sea, por todo lo que se mencionó en el capítulo 1. Así que el autor está diciendo, ojo, pongan atención a todo lo que se mencionó en el capítulo 1. Ese capítulo 1 está hablando de Jesucristo, que se le llamó el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, el creador de todo el universo, el resplandor de la gloria de Dios, la representación exacta de la naturaleza divina. Dice la palabra también que sustenta el universo, que es el purificador del pecado y el que se sienta a la diestra de la majestad en lo alto. Que los ángeles le adoran, que los ángeles le sirven, que tiene una unción sobre todos los demás, que es el Señor de la creación, el Dios eterno e inmutable. Todo esto es lo que dice y afirma el capítulo 1. Y si el Señor Jesucristo es estas cosas, ¿quién podría rechazarlo? ¿Quién podría rechazar a esa persona, a esa clase de Cristo? El Cristo que se hizo hombre, el Dios que se hizo hombre, que se encarnó, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que pagó todo el precio de nuestra condena, que nos mostró ese amor divino, ese amor de Dios, y que nos constituyó herederos de todo lo que el Padre le ha dado. Así que el Señor Jesucristo era la voz de Dios. El Señor Jesucristo era Dios. Y el mundo lo rechazó. De tal manera que si rechazó a Cristo, rechazó a Dios. Y rechazar a Dios es rechazar la razón de nuestra existencia. Así que el hombre que rechaza esta salvación del Señor Jesucristo es un necio. Es una desgracia. Es la tragedia más grande que puede haber. Así que por tanto es necesario que con más diligencia, aquí la palabra con más diligencia viene de una palabra griega que es prosecho, que significa prestar atención a algo. Así que sobre la base de quién es Cristo, es que debemos prestar mucha atención de lo que hemos oído acerca de él. No podemos permitir que escuchemos simplemente estas cosas y se deslicen de nuestra mente. Aquí la palabra deslizar viene de una palabra griega que es parareo, que precisamente es dejar deslizar. Y esta palabra pues se puede usar para algo que fluye o algo que se resbala, como un anillo, por ejemplo, que se sale de un dedo. También para algo que se cae y que queda refundido por allá en un sitio muy difícil. Y se usa pues para cosas que por descuido las personas dejan deslizar.
Pero estas dos palabras, tanto prosecho como parareo, tienen un significado náutico. Así que prosecho significa amarrar un barco, o sea, atarlo. Y la palabra parareo se puede usar para ese barco que rodó por el muelle, por el costado del muelle y finalmente se alejó, rodó de ese puerto porque a la persona encargada de amarrarlo se le olvidó sujetarlo adecuadamente. Y como menciona el pastor MacArthur con respecto a esta idea, dice lo siguiente: en consecuencia, debemos asegurar con prontitud nuestras vidas a las cosas que hemos aprendido, no sea que el barco de la vida se deslice por el puerto de la salvación y se pierda para siempre. Cierro comillas. Así que podemos ver que la mayoría de personas no es que se lancen al infierno con toda intención, sino que poco a poco se van deslizando hacia ese lugar. Y no es que las personas nieguen a Dios o que le den la espalda ni que lo maldigan, sino que de una forma tan lenta, tan despaciosa, casi de manera imperceptible, se van deslizando de ese puerto de la salvación y van a parar en la destrucción eterna. Por tanto, es necesario tener mucho cuidado, no sea que sin intención nos encontremos un día que nos hemos deslizado para siempre de ese puerto de la salvación. Sabemos que el puerto de la salvación es absolutamente seguro. La palabra dice que el Señor Jesucristo nunca cambia, nunca se mueve. Siempre está disponible para quien quiera la protección y la seguridad de su justicia por medio de la obra de Él en la cruz. Para la época en que se escribió este libro a los hebreos, multitudes de judíos habían oído el Evangelio y muchos directamente de los apóstoles y estaban impresionados con este mensaje e intrigados también por este. Lo oyeron, posiblemente lo ponderaron, pero la mayoría no lo aceptó. Y recordemos una advertencia que el Señor Jesús hizo allí en Lucas capítulo 9, verso 44. La parte inicial dice así: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Repito, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Las palabras del Evangelio. No es suficiente con oírlo. Eso es solamente el principio. Como dice allí el proverbista, allí en el capítulo 4, verso 20 al 22, donde dice lo siguiente: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. De tal manera que cuando oiga la palabra de Dios, haga suya esa palabra. No se mueva de ella, no se deslice de ella, porque eso es lo más peligroso que puede hacer. ¿Cuántas miles de personas han estado tan cerca de poder echar esas amarras y anclar ese barco allí al muelle de la salvación? Pero se comenzaron a deslizar. No recibieron lo que oyeron. En muchos casos creyeron de verdad, pero nunca entregaron sus vidas al Señor Jesucristo. Y el deslizarse aquí es de una manera silenciosa, fácil de deslizarse, pero lleva a la total condenación. ¿Sabe qué es lo que usted necesita para ir al infierno? Pues se lo voy a decir: no hacer nada. Es muy difícil entender cómo una persona que ha conocido a Jesucristo, cuando ha visto su carácter, lo rechace. Por eso es que quien oye la palabra de Dios, quien oye el evangelio,
tiene que responder por causa precisamente de ese carácter incomparable del Señor Jesucristo. Y muchas de estas personas son religiosos, se contentan con ir a la iglesia, les gustan las actividades que se realizan en la iglesia, pero estas personas se deslizarán directamente al infierno si no han hecho un compromiso personal con el Señor Jesucristo, si no lo han aceptado, recibido como su Señor y como su Salvador. Muy bien, la segunda razón importante para recibir, para aceptar al Señor Jesucristo es la certeza del juicio para quienes no lo reciban. Veamos lo que dice el versículo 2 y 3. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y en este versículo 2, la palabra griega sí supone una condición que se ha cumplido, no es una posibilidad. O sea que lo que nos está diciendo aquí es que la palabra que fue hablada por los ángeles era absoluta, era categórica. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué la ley del Antiguo Testamento y particularmente los 10 mandamientos están relacionados con los ángeles? ¿Por qué el autor aquí está enfatizando que los ángeles mediaron en el antiguo pacto? Pues lo hace porque los ángeles jugaron un papel decisivo en la llegada de los 10 mandamientos, como queda claro en varios pasajes. Veamos lo que dice en el Salmo 68:17. Dice así la palabra del Señor. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y recordemos que en el monte Sinaí fue donde Moisés recibió la ley de parte del Señor y él estaba acompañado por una hueste de ángeles. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 2, el mismo Moisés dice lo siguiente: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10,000 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Así que estos versículos indican que pues los ángeles estuvieron implicados cuando llegó la ley. En el libro de los Hechos también se menciona que Moisés estuvo con al menos un ángel, dice la palabra del Señor, así, Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Y en el versículo 53 de este mismo capítulo dice lo siguiente: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Así que la palabra del Señor nos dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que los ángeles estuvieron en el monte Sinaí y fueron decisivos al traer la ley. Ahora, ¿qué sucedía si se rompía la ley? Si un hombre rompía la ley, pues la ley lo rompía a él. No había otra forma de salida, no había escape. Las personas eran lapidadas si cometían adulterio, si adoraban dioses falsos, si blasfemaban. Así que la ley era inviolable y el castigo precisamente por violarla era seguro. Como dice aquí Hebreos, que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que la ley castigaba todo pecado y ese castigo pues era justo. Y aquí vemos que se utilizan dos palabras para pecado. Una es transgresión y la otra es desobediencia. La palabra transgresión viene de una palabra griega que es parabasis,
¿Qué significa cruzar la línea? O sea, es un acto voluntario, de tal manera que es un pecado de comisión, o sea que se hace intencionalmente, algo que sabemos que no debemos hacer, pero sin embargo lo hacemos. Mientras que la palabra desobediencia viene del griego que es paracoe, y esta palabra lleva la idea de no haber entendido perfectamente. Así que la desobediencia cierra sus oídos deliberadamente a los mandamientos, a las advertencias que hace Dios. Así que la desobediencia es un pecado de desatención, o sea, de omisión, o sea, de no hacer nada cuando se debía haber hecho. Así que la transgresión es un pecado activo, mientras que la desobediencia es un pecado pasivo. Pero ambos son voluntarios y ambos son muy serios. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 24, versos 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, conllevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Pues parece muy severo el castigo, ¿cierto? Pero Dios quería asegurarse de que se solucionara de inmediato el problema, pues, de los falsos profetas, de los blasfemos. ¿Para qué? Para mantener la pureza moral y la pureza espiritual de su pueblo. Veamos otro caso allí en Números, capítulo 15, versos 30 al 36, donde dice así la palabra del Señor. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿pero matarlo por recoger leña el sábado? Pues sí, ¿por qué? Porque deliberadamente desacató la ley de Dios. Así que la ley que el Señor determinó era una ley fuerte. Veamos lo que dice Judas. Dice así la palabra del Señor, Judas 1:5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea que ese es un juicio severo sobre los incrédulos. Ahora, aquí en el versículo 2 dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. A veces a Dios se le acusa de ser injusto cuando vemos que su castigo nos parece desproporcionado con la falta que se ha cometido. Pero recordemos que Dios, por su propia naturaleza, Él no puede ser injusto. En el antiguo pacto, el Señor castigó severamente a quienes decidieron vivir sin Él y no obedecerle. Lo sacó de su propio pueblo.
por causa de quienes eran puros y santos y realmente querían vivir para Él. Así que el juicio de Dios era severo sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos conocían, ellos sabían la verdad. Así que el castigo está relacionado con la cantidad de luz que la persona tiene. Cuanta más luz tengamos, pues más severo será el castigo. Miremos lo que dice allí el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versos 20 al 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Así que aquí encontramos un principio que es muy importante. Ojo, tenemos que estar atentos. Cuanto más sepa usted, más grande será el castigo por no cumplir con lo que usted sabe. Vuelvo y lo repito. Cuanto más sepa usted, más grande será el castigo por no cumplir lo que usted sabe. Ahora, aquí lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que tanto Tiro como Sidón eran culpables de incredulidad y de desobediencia. Y Sodoma y Gomorra, pues tipifican la inmoralidad y la impiedad más grande. Pero ninguna de ellas, de estas ciudades, era tan culpable como Capernaum, como Betsaida o Corazín, porque en estas tres ciudades, además de haber tenido la luz del Antiguo Testamento, tuvieron la luz del Mesías, del Hijo de Dios. De la misma manera, el Señor Jesucristo también habla así con respecto a los sacerdotes que conocían la ley. Veamos lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versos 38 al 40. Dice así la palabra del Señor. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, hoy en día se habla poco del infierno, y el infierno es un lugar real. El Nuevo Testamento llama al infierno lugar de fuego eterno, como dice allí Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En Marcos capítulo 9, versos 43 y 44, el Señor lo llama donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. También en Apocalipsis 19:20, la parte B dice que se le llama lago de fuego que arde con azufre. En Apocalipsis 9:11 también se le llama abismo o fosa sin fondo. En Mateo 22:13 se llama las tinieblas externas, donde está el lloro y el crujir de dientes. Y en Judas, capítulo 1, verso 13, se llama oscuridad de las tinieblas. Así que el infierno es un lugar real. Y parece que hay grados de castigo en el infierno. Así que los lugares más tremendos, más terribles, eh, son para aquellos que han tenido más luz y la han rechazado.
Y el Señor lo menciona allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 47 y 48, donde dice así la palabra del Señor. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y aquí el Señor está hablando precisamente sobre el juicio. Y esto pues lo que quiere decir es que cuanta más luz, mayor es la responsabilidad. Y aquí en este libro de Hebreos también habla de una manera muy clara sobre este tema que estamos estudiando. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que la persona pues que conoce, entiende, cree en el Evangelio, pero se desliza y se aparta, esta persona experimentará el castigo más severo. Así que esta certeza de castigo, esta certeza de juicio, debe ser una motivación para aceptar al Señor Jesucristo. Y como tercer aspecto, vemos la confirmación de Dios. Veamos lo que dice los versículos 3 y 4 del capítulo 2 de Hebreos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que la tercera razón que nos expone aquí el autor de esta carta para aceptar al Señor Jesucristo, pues es la confirmación de Dios. Cristo fue el primero en anunciar las buenas nuevas, en anunciar el Evangelio, y luego fue confirmado por los apóstoles, los que lo escucharon de manera personal. Pero lo más importante de todo es que Dios mismo dio testimonio y Dios mismo confirmó ese Evangelio, el Evangelio de la salvación. Ahora, el Señor Jesucristo predicó el Evangelio y también realizó obras que le daban mayor credibilidad a ese Evangelio. Allá en Juan, capítulo 10, versos 37 y 38, dice lo siguiente. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que el mismo Señor Jesucristo afirmó ser Dios e hizo cosas que solo Dios podía hacer. De esta manera, pues, confirmó su divinidad y por consiguiente la verdad de su mensaje, la verdad del Evangelio. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés, él recordó a sus oyentes allí en el capítulo 2, verso 22, lo mismo que estamos afirmando. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. También el Señor Dios dio señales de confirmación a través de los apóstoles, quienes fueron los primeros en predicar el Evangelio después del Señor Jesucristo. Ahora, muchos podrían preguntarse si realmente estos mensajeros venían de Dios. ¿Cómo sabremos que estos son auténticos? Pues Dios les dio a la capacidad a estos apóstoles
de hacer las mismas cosas que hizo el Señor Jesucristo, señales, maravillas, milagros. Y efectivamente ellos realizaron milagros sorprendentes, levantaron muertos, sanaron a muchos enfermos y Dios confirmó su ministerio a través de estas obras maravillosas. Así que la predicación y la enseñanza de los apóstoles eran verdades divinas que estaban respaldadas por los milagros y por las señales que Dios les permitió hacer. Ahora, también aquí estos versículos nos dicen que Dios también dio a los apóstoles repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que lo que nos está diciendo aquí el autor es que los dones que los apóstoles recibieron del Espíritu Santo, pues eran una confirmación divina adicional a su mensaje y a su ministerio. Cuando el apóstol Pablo junto con Bernabé estaban en Iconio, ellos hicieron muchos milagros y señales y prodigios. Veamos lo que dice allí en Hechos 14:3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. De la misma manera, el apóstol Pablo, cuando habló a los cristianos en Roma, allí en el capítulo 15, verso 19, dice lo siguiente: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, dice lo siguiente: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Así que el Señor Dios permitió que estas obras especiales las hicieran los apóstoles para dar precisamente testimonio de que la palabra del Evangelio era verdadera. Así que aquí tenemos tres grandes y poderosas razones por las cuales no se debe rechazar el Evangelio de la salvación. Recordemos cuáles son: el carácter de Cristo, la certeza del juicio y la confirmación de Dios. Dios ha respaldado, ha avalado su evangelio con señales, con maravillas, con milagros y con dones espirituales especiales. Y ahora en este tiempo Él lo sigue avalando con el milagro y la autoridad de su palabra escrita. Ahora pregunto, ¿cuál es su respuesta ante la verdad del Evangelio de Jesucristo? ¿Usted es de aquellos que solamente han conocido el Evangelio y están convencidos intelectualmente? ¿Usted es de aquellos que han conocido la verdad, que han creído, que saben que lo que la palabra de Dios dice es verdadero y es justo, que conoce las buenas nuevas de salvación, pero no está dispuesto a entregarle la vida a Él? ¿Que no está dispuesto a reconocerle como su Salvador y como su Señor? Si es de esas personas, yo lo animo a que estas tres verdades profundas, tres razones profundas, lo convenzan de que fuera del Señor Jesucristo no hay salvación, de que debemos entregar nuestras vidas por completo a Él, para que Él las dirija, para que Él las gobierne, para que Él sea el Señor absoluto de nuestras vidas. Rechazar la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece nos cuesta la bendición eterna, nos cuesta la dicha eterna y trae juicio sobre nuestra vida y finalmente el castigo eterno. Así es que no debemos permitir que la gracia de Dios se deslice de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la verdad de tu evangelio. Gracias, amado Dios.
porque debemos estar cada día más y más afianzados, Señor, en ti, creyendo tu palabra, viviendo tu palabra. Gracias, amado Dios. Padre, no permitas que nos deslicemos, que estemos tan confiados en nosotros mismos, que nos deslicemos de esa salvación tan grande que tú has dispuesto por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Ayúdanos cada día a caminar en la verdad. Ayúdanos cada día, Señor, a comprender, a entender esta verdad, iluminando nuestro entendimiento, y que cada día podamos vivir estas verdades en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.